Bienvenidos a su canal. En este video aprenderemos a identificar cuáles son las fórmulas que más se utilizan en cálculo diferencial. Estas fórmulas que vamos a mostrarles a continuación fueron tomadas del libro de Granville. Como podemos observar, la primera fórmula que tenemos es derivada. Recordemos que d sobre dx se lee derivada y c para nosotros, como son las primeras letras del abecedario, representa una constante. Entonces podemos decir que la derivada de una constante es igual a 0. Estas fórmulas que les estoy mostrando están basadas en el libro de Granville. Posteriormente, la siguiente fórmula dice derivada, pero ahora, como pueden observar, tenemos una variable que es x. Por lo tanto, derivada de una variable es igual a 1. La siguiente fórmula es una fórmula en donde no importa la cantidad de términos que tengamos, siempre y cuando estén separados por un signo, ya sea positivo o ya sea negativo, es lo que nos está indicando, nosotros podemos separarlo. Por lo tal, le vamos a denominar esta fórmula la fórmula de separar o de separación, como gusten decirle. Posteriormente, tenemos esta fórmula. Como pueden observar, estamos representando a la derivada. Tenemos una constante por una variable. Nos indica la fórmula que tenemos que sacar la constante y derivar únicamente la variable. La siguiente fórmula es muy parecida, lo único que cambia es que, como pueden observar, es que también están multiplicando y también es una constante por una variable. Pero la diferencia es que si esa variable no tiene ningún exponente, es decir, el exponente es 1, podemos utilizar esta fórmula. Entonces, derivada de una constante por x es igual a la constante. Eso representa. En la siguiente fórmula, como podemos observar, es derivada de u por v, es decir, dos variables que se encuentran multiplicando, por lo que se lee de la siguiente manera: u por la derivada de v más v por la derivada de u. Bien, vamos a continuar. En la siguiente fórmula, yo siempre les digo a los alumnos que esta es como una de las reinas en derivadas. La fórmula es v a la n, es decir, la vamos a ocupar cuando en la base hay una variable, puede haber más elementos y está elevada a un exponente. Es decir, derivada de v a la n para nosotros es igual a n v n menos 1 por la derivada de v. Posteriormente, nos vamos a encontrar otra fórmula mucho más fácil que la anterior, derivada de x a la n. ¿Cuándo vamos a ocupar esta fórmula? Esta fórmula se utiliza cuando la base es una variable sola elevada a un exponente. Por lo tanto, derivada de x a la n es igual a n x a la n menos 1. A continuación, como podemos observar, tenemos otra variante de esta fórmula que es derivada de cx a la n. Derivada de cx a la n es cuando tenemos una constante, tenemos una sola variable y también tiene un exponente, por lo que se separa de la siguiente manera: c punto, es decir, multiplicado por n, x, n menos 1. Posteriormente, otra de las fórmulas muy utilizadas en cálculo es derivada de u sobre v, es decir, dos variables. Como pueden observar, la operación es división. Entonces, derivada de u sobre v es igual a v por la derivada de u menos u por la derivada de v sobre v al cuadrado. Pues bien, nos vemos en el siguiente video.